Hola a todos. Hoy tenemos el gusto de poder compartir con el autor J. M. Tullier, el cual no hace mucho terminó lo que fue su presentación de su nuevo poemario, Los poemas que nunca quise escribir. A ver, José, cuéntanos, ¿qué tal tu experiencia en escribir este nuevo género, lo que es la poesía? Bien, para mí esta experiencia fue gratificante, complicada, hasta cierto punto tormentosa, porque lo normal, y bueno, no tanto lo normal, sino que algunos poetas conocemos sus obras de manera póstuma, y en este caso me tocó a mí sacar obras muy íntimas, muy personales, antes de tiempo. Ok, interesante, interesante. De hecho, eso es algo que nos pasa, ¿no? Ahora, mira, yo estuve en la presentación y dijiste cosas interesantes que me gustaría que nos pudieras ampliar un poquito, como ¿cuál fue la razón por la que escribiste el poemario? Ok, la razón originalmente fue médica. Tuve problemas médicos hace ya pocos meses y mi doctora me mandó a buscar algo que me relajase. Y ese algo surgió en la poesía. Así que de ahí viene la razón por la cual nació este poemario. Ah, interesante. ¿Y, y por qué lo publicaste? A veces la gente eh, escribe, pero lo escribe para sí. ¿Qué te hizo dar ese paso de publicarlo a las demás personas, dar a conocer estos poemas? Ok, la razón tras bambalinas, si se puede decir así, que me hizo salir del anonimato que pudieron haber sido estas obras, fue una conocida booktoker, creo que se le puede denominar así, Selena de Besos Lunáticos. Ok. Ella fue de alguna manera quien, no digamos que de forma insistente, pero sí cuando yo le compartí algunos de los poemas y luego la mayoría, y él me dijo, oye, ¿y por qué no haces una presentación? Y yo le decía, prefiero poner una mesita, un puesto y vender y listo". Ok. Y ella me insistía en que no, que era necesaria una presentación y me convenció y esa es la razón por la cual estamos hoy aquí. Ok, interesante esa amiga que tiene ella impulsándote a que haga una presentación y a que, bueno, ¿fue bueno o fue malo ese consejo? ¿Cómo lo considera esta noche? Porque esta noche el consejo resultó productivo. Hay que ver ahora cómo avanzo en esta nueva faceta como poeta y entro a ese grupo de poetas panameños, ¿no? A ver cómo me va. Ok, y de todos los poemas que escribiste, ¿cuál es el poema que más te gusta y por qué? Yo creo que uno de los poemas que me identifica más es el 29, Descubrí que soy poeta, que es uno de los poemas que les compartí hoy, aunque también está un poema que se llama Hoy toca ser feliz, que bueno, por lo menos Hoy toca ser feliz es un poema bastante esperanzador, a diferencia del resto, que son poemas un poco de un corte más visceral, más aterrizado en el dolor, en la pena, en la traición, en el abandono, en las pérdidas personales. Así que, pero mi favorito es de 29, Descubrí que Ok, soy poeta. está chévere, está chévere. Ese poema 29, tú lo leíste, ¿ah? Sí, fue que compartí. Ah, fue que te compartiste hoy. Bueno, por ahí vamos a buscarlo. Ok, ¿y por qué lo que te gustaba me mencionaste? O sea, ¿por qué te gusta? Por qué Sí, sí. me gusta? Ok, ¿Qué es lo que más te gusta del poema? me gusta el hecho de que admito que no soy el poeta tradicional, el poeta que te viene a hablar de romance, de que la vida es bella, de que las Ok, cosas son perfectas. Y te recuerdo en este poema que yo no soy así y que y eso es lo que no vas a encontrar aquí. ok, Poemas, poemas de un corte donde todo es hermoso, donde todo es bello, una oda al amor. No, este poeta lastimosamente no estaba en ese momento cuando escribió estos poemas,
Y es lo que yo recalco aquí. Es más, hablo de la poesía como un hijo no deseado, un hijo esperado, a la cual ahora amo. Sabes que ahora que veo tu poemario veo algo interesante. He visto muchos poemarios, pero el tuyo tiene algo particular y es las negritas. No sé si quieres hacer un énfasis especial en esas palabras o por qué se pusieron. Ok, mira, las letras negritas son esos momentos donde yo siento que la estrofa o el estribillo, o en este caso el verso, tiene más fuerza. Ok, Donde al hacer una lectura le pongo más énfasis a esa estrofa. Son líneas que de alguna forma resaltan un poco más sobre el resto. Está estructurado de esa forma en todos lados. sí, me llamó la atención eso, de verdad. Nunca la había visto en otros poemarios y bueno, interesante la verdad. Y gracias por compartirlo. Mira, otra pregunta que yo te tenía, que bueno, me hacía, era, de todos los poemas que hiciste, ¿cuál es el que menos te gusta? ¿Y por qué no te gusta? Que no me guste, bueno, hay un poema que no me gusta y no me gusta tanto que ni siquiera que lo eliminé desde que estaba En aquí. serio, Sí. ¿por qué lo eliminaste? ¿Qué era? Porque ese era un poema dedicado a una chica que conocí este año. Sí, es una psicóloga del interior con Ok. quien quise tener un acercamiento, pero su forma de ser tan conflictiva, tan que no encajábamos. eh, o sea, ella era una persona que era muy afectuosa y yo en ese momento estaba, o sea, el afecto para mí es muy extraño. Ok. Entonces ella llegó a bombardearme con demasiado afecto y se me hizo extraño y cuando yo no le supe corresponder como ella esperaba, ella me atacó con cosas no tan positivas y le escribí un poema, pero cuando comencé a revisar el proyecto final antes de entregarlo me di cuenta que no se merecía estar en este poemario, ni ella, ni el poema, ni lo que representaba. Así que la eliminé, así que ese es el poema que menos me gusta, pero no está aquí. No ok. Interesante esa anécdota. Eh, los poemas, cuando uno escribe, uno a veces, bueno, no sé si te pasa, pero uno quiere transmitir esas cosas que uno no puede decir en el momento y que queda a veces en la mente. No sé si te ha pasado de que te ocurre algo y está una y otra vez como que dándole vuelta a tu mente y quieres como sacarlo de alguna manera y de repente lo escribes. No sé si te pasa eso. A veces lo que yo hago es que en celular o en el bloc de notas escribo alguna palabra que sea como un conector a lo que quiero escribir después. Y cuando ya estoy en casa, estoy más relajado, recuerdo la palabra, la cual me recuerda la emoción del momento y eso me permite pues desarrollar la idea que en su momento te Ok. quería hacer. Tulia, te tengo una pregunta. ¿Qué utilizas tú para inspirarte? ¿Cómo te inspiras tú? O sea, cómo te vuelves creativo? ¿Tienes algún ritual o algún tipo de cosas que hagas? O sea, ¿qué es lo que te lleva a tú leer como autor, a escribir, a crear cosas de la nada? Ok, hay rituales, algunos que les puedo compartir, otros que no les puedo compartir. Obviamente. Me gusta estar descalzo Ok. a la hora de escribir. Me gusta sentir lo frío del suelo. Me gusta escuchar música. Mayormente la música es clásica o música meramente instrumental. Me gusta a veces escuchar música, por ejemplo, en España hay muchos raperos, entonces los raperos españoles me gustan mucho porque sus letras son rimas, son versos, y a veces escucho sus rimas y me transmite el cantante lo que quiere decir y lo comparo con lo que atrás yo estoy viviendo en el momento y entonces lo traigo a colación, lo traigo a mi realidad y lo transformo tal vez en un poema inspirado de alguna forma en lo que el artista quiso decir. A veces una frase que el artista dijo y se me quedó en la cabeza resonando, resonando. Cuando me siento en la computadora, pues surge algo de esa frase. Ok.
Interesante, interesante esos rituales que tienes, son muy interesantes. De hecho, cada quien es diferente, ¿no? Pero otra interrogante que yo he tenido, que bueno, voy a aprovechar ahora que estamos conversando, aprovechar así a hacerte esa pregunta, y es, ¿por qué decidiste ser autor? O sea, ¿por qué, o sea, qué hizo que te saliera el cascarón del anonimato y que, ¿sabes qué? Voy a tener una figura, una vida pública. Porque ser escritor, ser novelista y ahora ser poeta es el sueño prácticamente de mi vida. Cuando estaba en quinto grado, una de mis maestras, bueno, mi maestra en ese entonces, nos pidió que hiciéramos una investigación de el origen del nombre de nuestra comunidad. Ujú. Yo investigué y producto de esa investigación la plasmé en un cuaderno que aún conservo. Y luego de investigar y colocar resultados de la investigación, comencé a recopilar las historias de mis abuelos. Mis abuelos son del interior de Herrera. Entonces comencé a transcribir los cuentos de ellos y cuando Wow. se le acabaron los cuentos comencé a crear cuentos míos. Cuentos como con mucha moraleja Ujú. y así avancé, ¿no? Luego en secundaria uno de mis abuelos me regaló una máquina de escribir que sacó de la zona del canal y comencé a escribir en la máquina y evolucioné en el género del terror. Incursioné más, o sea, dejé los relatos de mi familia para incursionar en las cosas de terror y paulatinamente comencé a crear historias más grandes, más pequeñas, muchas se me perdieron en el camino, pero esto es el cumplimiento de uno de mis sueños. Wow, eso es sumamente interesante, impresionante y de hecho te felicito porque no todo el mundo tiene eh, la disposición de tratar de cumplir uno de sus sueños. A veces las personas se limitan o se simplemente se resignan de que, bueno, yo quisiera tener esto, pero se queda en el quisiera. Pero tú estás haciendo algo para hacer realidad y eso es de admirar. Entonces, te felicito por eso, de hecho. Es muy bueno. También algo que, o sea, y es muy inspirador, ¿no? Para la gente que de repente no se atreven y sabes que como, si él se puede hacerlo, yo también puedo hacerlo. Que hay un dicho que no recuerdo ahorita quién dijo eso, pero lo que un hombre puede hacer, otro también. Entonces, y es bueno marcar ese camino, ¿no? En la presentación que tuviste hoy, ¿cuál fue tu momento más difícil? ¿Hubo alguna pregunta que sentiste difícil o no hubo nada así o cómo la sentiste? Bueno, sí hubieron momentos donde, bueno, cuando me preguntaron por mi poema favorito no, el poema que más me costó escribir, Ok, lo cual me lleva a mencionar a mis dos abuelos que fallecieron el año pasado. Entonces son los poemas que fue el momento que más me costó intentar no quebrarme al recordar por qué el tema de la poesía, por lo menos con este poemario, y como lo menciono en el poema 29, escribir poesía es una llaga que nos sana. claro. Entonces, escribirles a ellos y luego recordarlos a través de la poesía es recordar su ausencia. Entonces, ese fue el momento más complicado, pues por así decirlo, de esta noche. Me imagino, de hecho, ¿qué se siente ser vulnerable? O sea, mostrar de que, bueno, ¿sabes? A pesar que no lo dice textualmente, o sea, con detalles, ¿cómo se llama? Con esta, literalmente, sino de forma poética, pero al final te estás exponiendo, estás siendo vulnerable. ¿Qué piensas, qué pasa en tu cabeza de que, bueno, voy a ser vulnerable a compartir estas intimidades mías ante el público? Ok, ese es el tema con la poesía. La poesía, bueno, depende del poeta, naturalmente. Pero siento que a veces los poemas, a diferencia de la novela, como lo comenté, porque la novela te inventas una historia, te inventas un personaje, te inventas lo que sea, un mundo ficticio y explicas Ujú, que tu historia trata de esto, ¿no? Pero los poemas es el autor desnudo frente a la audiencia. correcto.
Y ser vulnerable es, bueno, es eso, es exponerme o exponer cosas que no tenía pensado, como el título bien lo dice, exponer Claro. cosas que no tenía pensado que iba a exponer. Así que ser vulnerable es complicado pero gratificante cuando, bueno, cuando ya pasa, ¿no? En el Bueno, momento ya tal vez pasa. no tanto, pero cuando pasa ya te sientes un poco más liviano. Ok. ¿Y hay algún poema que te dé vergüenza pensando que, ¿sabes qué? Y si mis hijos o mis nietos lean eso y me van a ver débil o algo así, ¿no tienen algún poema así que llegue a, te haga pensar eso o algo parecido? Bueno, por lo que respecta a hijos, no tengo, pero En un tengo futuro. en un futuro bueno, en un futuro, de hecho, menciono en uno de los poemas a quienes considero que van a ser mis hijos, los nombro y les dedico unas palabras, no tan alentadoras, porque la cosa no está tan fácil, ser poeta. Yo les hablo a ellos como la cruz de la poesía. Así que, pero en general sí hay poemas que, bueno, que a lo mejor en retrospectiva pude haber usado otras palabras cuando me refiero a relaciones. A lo mejor pude haber usado otros términos más livianos, Otras metáforas. otras exacto, pero descargué en algunos poemas cosas que sentía que no me gustaba y que ahora en retrospectiva es como que, chale, cuando esta persona lea esto. O, no sé, Pero me voy a ver muy visceral. sí. Pero en general son poemas que escogí. Ok, Tuve la oportunidad de revisarlos, de sentirme cómodo con ellos, eliminar poemas, como te comenté, añadir poemas para que se completaran los 30. Así que si en un futuro mis hijos o mis nietos sienten vergüenza, pues yo les daré mayores razones para que sientan otro tipo de vergüenza. ok, ok, excelente. De hecho, otra también, otra duda que me surgió es cuando mencionaste el tema del concurso. ¿Cuál es tu expectativa con ese concurso? Que dijiste, bueno, voy a decidir a participar porque lo que yo empiezo termino, entonces, ¿cuál es tu expectativa del concurso? Ok, yo hasta hace poco sostengo la tesis de que no necesito de alguna forma la validación para admitir que mi trabajo es bueno. O sea, Ok, la validación de un tercero o de un organismo, sea un ministerio, sea una organización como tal. Pero hay que reconocer que estos concursos representan un ingreso financiero si ganas. Así que dije, vamos a intentarlo, porque de perder algo, no pierdo. Al final, los poemas que yo envíe a ese concurso, si no son seleccionados, pueden ser una segunda versión de esto. Así que realmente no hay una pérdida, sino solamente el hecho de que lo voy a intentar y si resulto ganador, pues bueno, financieramente mira un poco mejor. ok, muy bien, muy bien. Mira, hay muchas personas que últimamente hemos estado contactando que son poetas de estos que no se atreven a publicar sus escritos, a exponerse, como bien has dicho. ¿Qué consejo tú le darías a estas personas que, sabes que, o sea, que se atrevan, o sea, o que no se atrevan, o no sé, ¿qué tú le dirías a ellos? Tienen su obra, escriben, pero escriben para sí. ¿Qué les puedo decir a ellos? Bueno, depende de lo que escriban, depende de cómo se sienten y qué les hace sentir su propia historia. Si su propia historia los hace sentir bien, no hay ningún problema. Ok. Aprovechando que estamos conversando, no sé si te gustaría compartirnos uno de los poemas que más te guste y el por qué. Bien, el poema 29. Cuando lo escribí porque al igual que el título viene siendo casi como una contradicción, porque al analizar las cosas que había escrito y cómo me sentía y cómo estaban, yo genuinamente no me ubicaba en el modelo o en el molde de poeta tradicional, o por lo menos el de los que he observado aquí en Panamá y en otros sitios.
que son poetas muy al amor, muy a este tipo de emociones. Y como bien lo dice mi poema, mi vida no era un canto dulzón. Entonces de ahí nace este poema, ¿no? De no saberme identificado, de saber que no encajaba en el estereotipo de poeta romántico. Poema 29. Descubrí que soy poeta. Como un hijo inesperado, llegó la poesía, relámpago abriendo la quietud de mi alma. Así rompió en mi vida, inesperada visita, como brisa fresca buscando mi paz esquiva. Al principio la rechacé, terca. Yo no encajaba en ese retrato antiguo de poeta. Mi vida no era un canto dulzón al romance de una promesa vacía de felicidad eterna. Pero ella insistía, la muy testaruda, rajándome por dentro, abriendo heridas secretas. Escribe, carajo, grita tu rabia, tu pena. Yo seré el bálsamo amargo que alivia la llaga. Me susurró con voz urgente, casi amante. Le creí, iluso, y ahora la herida duele más hondo. Poeta, sí, pero de otra calaña. No de versos livianos y sonrisas prestadas, sino de la tragedia que nos habita, del dolor punzante, del desencanto que muerde. Y aquí me encuentro, de pronto pariendo palabras, descubriendo esta extraña paternidad impuesta, este hijo no deseado al que ahora llamo poesía, y que ocupa mis noches, mis días, mi aliento, porque no sabía, maldita sea, que tanto la necesitaba. Descubrí que soy poeta, de esa estirpe salvaje que escribe con la tinta roja de las venas abiertas, en el papel tembloroso de la propia carne viva, y presiento, en la sombra, que mi final ya está escrito. Bueno, dando unas palabras finales ya para terminar, ¿qué le dirías al público en general, tu experiencia como autor, ahora en el género de poesía? Y bueno, y ya la invitación de que, bueno, véndete, diría, ¿no? Ok, bueno, enormemente agradecido no solo con tu persona, con Selena, con las personas que estuvieron presentes hoy. Esto es un inicio en este mundo de la poesía. Bueno, vendrán otras historias, vendrán otros proyectos, como les mencioné, a fines de año posiblemente tenga mi tercer libro, la novela policíaca. Así que los espero en ese entonces y vendrán cosas buenas seguramente. ¿Y dónde te pueden encontrar? Repita tus redes. Mis redes sociales son bien fáciles de encontrar porque en todos lados soy JM Tulier. Sin números añadidos, ni 0507 ni 507, solamente JM Tulier. Ok. Y bueno, a través de las redes podemos encontrar sus libros, pueden escribirle y él les puede facilitar cuando si quieren obtener una de sus obras. Bueno, muchas gracias a Tulier por acompañarnos el día de hoy, por dar la oportunidad de poder participar en su presentación y le deseamos éxito en todo lo que esté emprendiendo y bueno, será hasta la próxima. Muchas gracias y chaito.